Estamos donando eh, viejas postales de Miami. Lo escribí después de vivir 10 años en Miami, en conjunto con los cubanos, gente que yo aprecio mucho. Hablo de años atrás, Miami, cuando todavía no era una ciudad como lo es hoy. Después, al conocer los cubanos, entonces todavía con Fidel Castro, a la historia de una persona que realmente fue, en esos días, la gente vendía la casa, vendía el carro, vendía lo que fuera por ir a recoger la gente querida en Cuba, pero es una isla. Entonces entiendo que aquí los muchachos van a la escuela y aprenden 4 y 5 idiomas, lo cual los prepara para vivir en todo el mundo, porque una isla pequeña pues no puede tener tanta gente. Entonces me parece grandioso que alguien pueda hablar español correctamente.